4 pecados graves que desagradan a Dios. Necesitas escapar de ellos. Cuando hablamos de pecado, siempre pensamos en cosas terribles, como adulterio, asesinato y blasfemio contra el Espíritu Santo. Pero hay otros pecados que no agradan a Dios, pero no le damos mucha importancia y ni siquiera los encontramos tan relevantes porque se han vuelto comunes en nuestra vida diaria. Resulta que no es porque estos errores son parte de nuestra rutina. Vea lo que dice la Biblia en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Necesitas entender que el pecado es malo, porque nos saca de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Por eso es tan importante que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros errores. En este video veremos los 4 pecados muy comunes en nuestras vidas que desagradan mucho a Dios. El primer pecado es la mentira. El rey Salomón escribe en uno de sus proverbios 12:22: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira es algo terrible porque además de destruir nuestras relaciones y causar injusticia, incluso puede matar. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Ananías y Zafira. En la Biblia dice que ellos vendieron un terreno o que iban a donar dinero para el mantenimiento del ministerio, pero decidieron quedarse con parte del valor y lo escondieron del apóstol Pedro. Luego Dios reveló esta mentira al apóstol y el precio pagado por ello fue muy fuerte. Mira lo que dice la Biblia. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y si seguimos la lectura del capítulo, veremos que su esposa Zafira continuó mintiendo. Los versículos 9 y 10 nos muestran las consecuencias de la mentira. Date cuenta de que Ananías y Zafira no murieron porque tomaron parte de la venta de ese terreno. De hecho, ellos podrían haber guardado parte del dinero. Después de todo, la propiedad era de ellos. Lo que le disgustó al Señor fue el hecho de que le mintieron al apóstol Pedro diciendo que daban el total del dinero. ¿Vio la gravedad de una simple mentira? ¿Se da cuenta de lo mucho que puede ser peligroso? Así que deja de hacerlo. El segundo es el pecado del egoísmo. En una de sus cartas el apóstol Juan dijo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En medio de los afanes de la vida es muy fácil caer en pecado de egoísmo. Nos preocupamos tanto con nuestras cosas como con nuestros problemas que nos olvidamos de esos que les hace falta, aquellos que necesitan una mano extendida para levantarnos. La gente piensa en el que está sufriendo por cruzar la calle: no es mi problema. Alguien vendrá y lo ayudará, decimos muchas veces. Pero esta actitud egoísta es desagradable a Dios, porque no sirve de nada decir que uno es cristiano si no pone en práctica las enseñanzas de Cristo. De lo contrario, será más una persona religiosa como los de la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, Jesús habla de un hombre que viajó por el camino entre Jerusalén y Jericó. Después de eso, un sacerdote, un levita y un samaritano pasaron junto a él. Los dos primeros eran religiosos y por lo tanto eran conocedores de la palabra del Señor. El tercero fue considerado un hombre inferior o indigno porque era parte de un pueblo enemigo de los judíos. Y lo sorprendente de esta parábola es que mientras los hombres que parecían buenos ignoraron a ese pobre samaritano que era considerado un malvado, con esta parábola Jesús critica el egoísmo que existe en el corazón de cada creyente, porque ha conocido los mandamientos de Dios para amar al prójimo. El sacerdote y el levita tenían la obligación para ayudar a ese pobre hombre, pero como no había nadie mirando, y tal vez porque esos dos estaban ocupados, se desviaron del camino y se fueron. El egoísmo es pecado, porque demuestra la falta del amor de Dios en nuestro corazón. Pecado número 3, la envidia.
Otro pecado muy común en nuestras vidas que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 25 al 26. No nos hagamos vanagloriosos. La envidia es un pecado muy grave que también puede llevarnos a la ruina. La envidia es querer tener lo que tiene la otra persona que está celosa. No puedo ser feliz cuando la otra persona es bendecida y hasta llegas a odiar a tu hermano porque tiene. Esto fue exactamente lo que pasó con Saúl. Empezó a ver su vida y su reinado ser destruido cuando empezó a envidiar a David. Miren lo que narró el escritor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En este pasaje vemos que Saúl estaba tan celoso de la popularidad de David que se quedó ciego espiritualmente. La gente estaba celebrando la victoria del ejército de Israel y honrando a su rey, pero él solo pudo ver el reconocimiento de David, que en ese momento era solo un soldado. Note que si la música decía solo que Saúl había matado a miles, seguramente estaría contento. Es algo muy grandioso, pero daba las decenas de miles a David. El rey Saúl decidió simplemente comparar las grandes diferencias entre los dos, y por lo tanto a sus ojos su gran éxito en las batallas fue disminuido, como si matar a 1,000 hombres de la batalla había sido poco. Y el mayor problema de la persona envidiosa es que no te contentes con ser excelente en eso. Eso le hace querer ser el mejor y el más grande. Por lo tanto, en lugar de tener celos, elige amar a la gente y regocijarse en sus conquistas. El cuarto pecado es la rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios? Debes saber que este es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con brujería. Eso es correcto. Mire lo que él dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. De que Dios odia la rebelión, hasta el punto que la Biblia dice que una vez envió un gran castigo a los israelitas que cruzaron el desierto hacia Canaán. En el libro de Números capítulo 16 vemos la rebelión de Coré con otras 250 personas. Ya no quisieron obedecer a Moisés, y a Dios no le gustó nada esa actitud, porque la rebelión contra Moisés significó la rebelión contra el propio maestro, porque él fue quien lo había elegido. Amados hermanos, ¿cuántas veces queremos las cosas a nuestra manera y no obedecemos a Dios? Creemos que sabemos qué es lo mejor en nuestras vidas y nos alejamos completamente de los caminos del Señor. Pero la rebelión es una trampa mortal que solo trae problemas. Así que intenta hacer la voluntad de Dios y estarás a salvo. Estos fueron 4 pecados que le desagradan a Dios. Yo sé que son muchos otros, pero quería centrarme en ellos, y si los has practicado, abandónalos cuanto antes. El Señor te ama mucho y quiere que vivas en comunión con Él. Así que pide perdón por tus errores y cree que solo Dios puede cambiar tu vida. Soy el pastor Samuel Pacheco. Si te gustó este mensaje, comparte este video con tus amigos y déjanos tus opiniones acerca de este tema. Que Dios te bendiga poderosamente y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!